gracias a todas porque sé que entre las fechas en las que estamos, viernes por la mañana y cierre de año, esto es un no parar. Así que muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí. Le decía a los compañeros antes que mi presentación es una presentación cortita porque, bueno, pues me pillaba fuera de casa, pero me parecía que era muy interesante. Entonces, las que me conocéis un poquitín sabéis que soy muy concreta y con tips muy cortitos. Me gusta enrollarme poco, así que, bueno, lo que sí que os invito es a que cualquier pregunta que tengáis, por favor no os la quedéis, ¿vale? Así que empezamos con la presentación si queréis y vamos viendo. Lo primero es una presentación sobre mí, que ya sabéis que soy farmacéutica, pero trabajo con el programa de Mujer y Deporte de la Federación de Karate. ¿Vale? Cuando me plantearon de qué podía hablar, viendo además el perfil de mis compañeras de proyecto, dije, pero si saben todas mucho más que yo. Y me dijeron, bueno, seguro que algo tienes que contar. Y entonces mi respuesta fue, hacemos malabares para adaptar lo que en un principio hemos proyectado a lo que la sociedad realmente nos demanda. Así que me dijeron, pues adaptación de los programas a la vida real. Y dije, me parece estupendo. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues los programas, las ayudas, las subvenciones, todo lo que nos dan las instituciones están pensados para apoyar, para apoyar a las federaciones, a los clubes deportivos, pero siempre desde un punto de vista general y poco práctico, desde mi parecer, a las necesidades sociales actuales, ¿vale? Cuando digo actuales no quiero decir año 2022, año 2023, sino 16 de diciembre de 2022. El mundo va muy rápido. Y por ello hace que las que estamos en las posiciones en las que tenemos que presentar proyectos, tenemos que hacerlos accesibles y realistas a lo que tenemos en ese momento. El dibujo, la noticia que veis abajo a la izquierda es un poco un ejemplo de lo que hay, ¿no? Convocadas las ayudas al deporte en Gijón, existen 8 modalidades diferentes de subvenciones. Les decía que la noticia que tenemos abajo a la izquierda dice que convocadas las ayudas al deporte en Gijón, ¿vale? Y que tenemos 8 modalidades diferentes de subvenciones. La sensación en este caso es, hay subvenciones, pero si nos tenemos que leer las plantillas de las 8 subvenciones que hay, podemos acabar un poco locas, ¿vale? Claro. Entonces, bueno, pues el proyecto en el que yo tengo experiencia es el proyecto del Consejo Superior de Deportes de Mujer y Deporte, que llevamos presentándolo pues desde el principio de su creación. ¿Ahora sí pasa? ¿Ha pasado la transparencia ahora? Creo que sí. Vale. Perfecto. Entonces, os decía que desde hace años presentamos el proyecto al Consejo Superior de Deportes y si nos fijamos en el pliego de condiciones que tenemos que presentar, es el mismo desde el año 2014. A mí ahí me falta evolución, ¿vale? Creo que las necesidades que tenemos ahora no son las mismas que teníamos en 2014 y los ítems que siguen poniendo, los precios que siguen poniendo, son no avanzan, ¿vale? Las instituciones avanzan más despacio que nosotros. Trabajamos con proyectos que sabemos que funcionan, porque además, bueno, pues normalmente son proyectos que vamos presentando año tras año. Pero además de lo tenemos que ir adaptando a la demanda, ya no a la sociedad, a las necesidades que tiene la sociedad. ¿Y por qué digo esto? Porque una cosa es lo que la sociedad necesita y otra cosa es lo que la sociedad demanda, ¿vale? Para explicar esto, creo que la manera más fácil es poner 2 acciones que hacemos nosotros desde la Federación de Karate dentro de nuestro programa de Mujer y Deporte. Uno lo llevamos haciendo desde el principio del proyecto, desde el año 2010, que ha ido evolucionando, y otro lo comenzamos justo el año anterior a la pandemia, con lo que ese sí que lo hemos tenido que ir adaptando a la vida real, ¿vale? El primero de ellos nosotros llamamos Karate Saludable, Aprende a Defenderte. Cuando tú presentas el programa te dicen que tienes que trabajar con deporte base,
con mujeres que, bueno, pues dirigido a mujeres que no hagan deporte, características sedentarias, grupos muy heterogéneos, desde niñas hasta mujeres de la tercera edad. Nosotros hemos llegado a dar un curso en una asociación de mujeres rurales en el que teníamos una niña de 8 años y su abuela de 74. Es decir, un grupo muy heterogéneo, muy divertido, en el que podíamos aprender una gran cantidad de cosas, ¿vale? ¿Y en qué consiste este programa? Pues consiste en enseñarles nuestro deporte a través de algo que les llama la atención, que es la autodefensa o la defensa personal femenina. Muy orientada a mujeres, solo cursos específicos de mujeres y un programa muy general, ¿vale? Un poquito de todo, muy básico, pero que les ayude también en la parte psicológica, pues en trabajar la autoestima, ver qué se puede hacer y ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre con el mundo? Que el mundo evoluciona. Y cuando el mundo evoluciona, tenemos un año terrorífico como fue 2015, en el que las agresiones a trabajadores de la profesión sanitaria fue horroroso. Pero es que las agresiones a los profesores, pues también. Entonces, los titulares del periódico decían que los docentes alertan de la situación en las aulas, no podemos dar clases por insultos y agresiones. Un padre me espera al salir de clase, me insulta, me agarra del brazo. ¿Qué pasa con las mujeres en este momento? Que de repente pasamos de unos colectivos muy generales a tener que ser cursos o actividades. ¿Con quién? Con esas profesoras, esos docentes que estaban sufriendo ese tipo de agresiones. Así que cambiamos las características de las que tenemos del curso que tenemos diseñado a mujeres trabajadoras, todas en unas edades pues entre los 20 y los 45, porque sí es cierto que aquí pues las docentes más mayores eran más reacias a hacer los cursos, colectivos concretos, con problemas concretos y autodefensas específicas. No es lo mismo los cursos que nosotros teníamos pensados para una seguridad de las mujeres en general a unos profesores que tienen que defenderse o bien de un menor que les agrede, que es un problema importante, pues legal, porque hay que tener mucho cuidado con lo que el daño que le podemos hacer a un niño, porque estamos en un centro educativo, porque viene un padre, porque son agresiones de alguien que conocemos. Bueno, necesitamos que esos cursos sean específicos, con unas técnicas pues, de contención o de conseguir trabajar cómo disminuir el nivel de violencia que el que podemos dar en los cursos que nosotras habíamos planteado desde un principio, que era defiéndete, déjale cao y corre, ¿no? Y ese mismo programa tenemos que volverlo a adaptar. ¿Cómo? Cuando, como os decía, aparte de las agresiones a profesores, aparecen aquellos problemas que tuvimos contra los sanitarios. Agresiones a médicos, enfermeras, celadores, farmacéuticos, que nos suena una locura, pero que os lo puedo decir a nivel personal. El nivel de violencia que se vive ahora mismo o que se ha vivido en los últimos años. Yo trabajo en farmacia. En farmacia no es normal. Es rara la semana que yo no tengo un enfrentamiento con alguien en el que tienes que ponerte seria y demostrar que controlas la situación, ¿no? Volvemos otra vez a que las características de mujeres, aquellas que yo hablaba de mujeres rurales de 8 a 74, vuelven a ser mujeres trabajadoras en un rango de edad un poquito más variado, o sea, más alto, porque ya no son esas docentes jóvenes a lo mejor que teníamos, y tenemos un grupo de mujeres en las que están entre los 30, 45, 50, que sí que las mujeres más mayores sí que querían participar, ¿vale? Colectivos concretos y autodefensa específica. Aquí me gusta, bueno, pues como la vida es como es, nosotros lo hicimos para para aquel personal sanitario que estaba sufriendo agresiones pues, por pacientes, por familiares, y de repente se nos presentó un grupo muy interesante, que eran las enfermeras
y las médico, porque eran todas mujeres de las unidades de psiquiatría, ¿vale? Ellas tienen que tratar con pacientes que a veces se les ponen violentos y les pareció muy interesante aprender a defenderse y tuvimos que hacer una defensa específica de contención y de control y de conseguir tranquilizar a un paciente que no podemos olvidar que es una persona enferma y que hay que hacerlo con todo el mimo posible, ¿vale? Así que un programa que en un principio era muy general, muy heterogéneo, al final se nos convirtió en nichos de grupos de trabajadores con unas necesidades muy concretas. Y el segundo ejemplo es un ejemplo en colegios, ¿vale? Nosotros desde la federación vemos que el karate hay que darle visibilidad. Nos ayuda mucho empezar a ser olímpicos y decidimos hacer un proyecto en el que incluyamos a los coles para enseñarles lo que, pues qué es el karate, para qué sirve, esos planes de promoción de deporte base que yo creo que todas hemos hecho en nuestras federaciones, ¿no? Se llama Conócenos, Defiéndete y en este caso las características iniciales del proyecto eran alumnos de secundaria con una formación presencial. Nosotros íbamos a los colegios, les contábamos los beneficios del deporte, los beneficios de qué era el karate, los beneficios del karate y se hacía una sesión práctica en el que les enseñábamos también pues, un poco de defensa personal. O de técnicas de karate. ¿Por qué utilizamos la defensa personal? Porque es algo que a todos nos llama la atención normalmente y que con poquito trabajo que hagas, algo aprendes. Siempre te llevas algo en esa mochila, ¿no? Como os decía, este programa empezamos a hacerlo justo antes de la pandemia, 2018-2019. Llegamos a la pandemia. Imaginaros un deporte en el que hay que mantener el contacto y hacer trabajo por parejas. Impensable. Pero nos parecía que los chavales podían seguir recibiendo esa formación. Entonces, cambiamos nuestro proyecto y decidimos que, pues mientras durara el confinamiento, nosotros podíamos darles la formación online. Entonces, las charlas las dábamos online, hablábamos con los profesores de educación física de los colegios y las charlas se hacían online y se hacían pues coloquios con preguntas de los chavales. Y es algo que gusta. Cuando volvemos de la pandemia, del confinamiento, nos piden que lo ampliemos, que ya solamente a los de secundaria no, que ya los chavalitos de primaria pues cada vez además pues tienen más problemas de agresividad y que los de bachillerato pues ¿por qué no vamos a meterlos en estos proyectos, ¿no? Entonces tenemos que ampliar el rango de edad. La formación online, presencial, la mezclamos. Llegamos a dar a 1000 niños a la vez la presentación en un colegio porque se conectaron todos desde cada una de sus clases, con lo que no los tenías delante. Estabas dándoles una formación a todos de manera online cuando tú lo habías preparado en un inicio para grupos pequeños de 20-25 personas para hacer un coloquio posterior. Y volvemos otra vez a la práctica, pero una práctica en la que tenemos unos grupos de niños que llevamos un año diciéndoles que mantengan la distancia, con lo que tenemos que volver a modificar el programa, dejar de trabajar por parejas, que a mí es algo, en nuestro deporte es algo muy importante, pues porque bueno, pues se fomenta compañerismo, sois todas deportistas que os voy a contar de los deportes de equipo, y esa práctica pues la tenemos que ir modelando un poquito a que los niños trabajen juntos, pero a lo mejor pues utilizando otro tipo de materiales para aumentar las distancias, ¿no? Pero es que ya encima rizamos el rizo y cuando se lo presentamos a los 2 últimos colegios nos dicen que es que además están teniendo problemas porque
bueno, pues el problema de las bandas latinas y de la participación de los chavales cada vez a edades más jóvenes en estos grupos de delincuencia aparece en su propio centro. Yo trabajo en Madrid, en el barrio de la Concepción, y el colegio de al lado vino demandándolo porque se había enterado de que lo hacíamos, porque chavales de segundo de la ESO, que tienen 12, 13 años, ya empezaban con estos problemas. Con lo que tuvimos que rehacer las presentaciones en las que nosotros hablábamos de deporte, de salud en el deporte y de, bueno, pues los beneficios, cambiamos a hablar de ciberacoso, cambiamos a hablar de bandas juveniles y ahora sí que les damos un taller de autodefensa. Le hemos cambiado el nombre porque lo que queremos es que aquellos chavales que sufren el bullying o sufren el acoso encuentren herramientas en el deporte para aprender a defenderse o por lo menos para plantarle cara, ¿no? Como veis, programas que en un principio tú los ideas para una serie de circunstancias, le vamos teniendo que cambiar en función de cómo va saliendo las noticias en la prensa, porque eran cuestiones de meses que tuviéramos que pasar de una formación presencial a una formación online, a una pandemia, a no podemos trabajar por equipos, a lo que nos preocupa son las bandas. Así que, como conclusiones, os diré que debemos ser flexibles y sobre todo creativas, que no nos pare nada. El mundo gira y nosotros formamos parte de ese mundo, así que aprovechemos que nos han confiado en nosotros para darnos un proyecto y llevémoslo adelante con las piedras que tengamos que ir vadeando en el camino. Los proyectos avanzan con la sociedad y no con las subvenciones. Yo siempre lo digo. Las subvenciones están muy bien. Cualquiera que me oiga me dirá, anda, que te van a dar una colleja luego cuando llegues y vean cómo hablas de las subvenciones. Las subvenciones están muy bien para apoyarse, pero creo que, en mi caso, creo que nos debemos a nuestros deportistas, a la gente que nos rodea, a la sociedad en la que vivimos, y creo que tenemos muchísimas cosas que darles y que, por lo tanto, le preguntemos a ellos qué es lo que necesitan y intentemos adaptar lo que tenemos a lo que realmente nos demandan. Y luego algo importante y de lo que yo me he dado cuenta tarde, después de mucho tiempo aquí, y sobre todo escuchándoos a muchas de vosotras en las charlas que hemos tenido, ¿no? Y compartiendo conversaciones, que participando en los puestos de toma de decisiones podemos cambiar estos problemas. Muchas de nosotras venimos de abajo, venimos de nosotros decimos en el karate de pisar tatami, ¿no? De estar ahí, de empezar como deportistas, que nos gusta nuestro deporte, nos gusta el mundo de este mundo tan variado y sabemos cuál es la problemática. Entonces, como sabemos cuál es la problemática, que no nos dé miedo cuando lleguemos de contar estos problemas que hemos vivido. Porque, pues a lo mejor yo lo pienso, pero Marisa también lo piensa y somos muchos y al final pues se nos escucha. Entonces, que la toma de decisiones es un punto muy importante en nuestras federaciones, en nuestros proyectos, en nuestros clubes. Cuando nos piden que demos ideas, participemos en ello, porque creo que tenemos mucho que decir. Hola Daniel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí estamos con un montón de huelga de integración y tal. Hola. Bueno, gracias. Además, esta época es un intenso. Hola. Hola. ¿Se ha metido una llamada por ahí? Sí. Sí, ahí justo estaba hablando por teléfono a alguien, ya lo silencié. Vale. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, que en resumen eso, que seamos flexibles, creativas, que no nos dé miedo hacer cosas nuevas y que ayudemos a aquellas que están arriba a que se les oiga y sigamos empujando desde abajo para que se nos oiga un poco después. Y poco más que decir, que muchas gracias por estar aquí otra vez, muchas gracias a Des por este programa, a vosotras por hacerlo posible y que cualquier pregunta que tengáis estoy a vuestra disposición.